Hola a todos, soy Maritza Contreras Trillos, tutora del programa Todos Aprender de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. En esta ocasión abordaremos el tema de realimentación de guías de aprendizaje. Específicamente nos centraremos en la revisión de las rúbricas de valoración de dichas guías. Pero antes de empezar a mirar cuáles son los elementos que componen dicha rúbrica de valoración de las guías de aprendizaje, vamos a recordar la distinción entre plan de aula y guía de aprendizaje. Por un lado, el plan de aula es aquel documento elaborado por docentes para docentes. Es la carta de navegación para planificar los elementos del plan de estudio, los objetos de enseñanza que pueden ser planeados para una semana, un periodo o un año lectivo. En un plan de clase se detallan las tareas, los tiempos, los materiales, los recursos a utilizar como libros, podemos mencionar aquí material PRES y entretextos, o todos los portales web y recursos online que decidamos utilizar para el desarrollo de nuestro plan de aula. Mientras que una guía de aprendizaje es aquel recurso creado por docentes para estudiantes, donde se brindan las orientaciones para comprender los objetivos de aprendizaje y los estudiantes puedan realizar las tareas propuestas. Entonces, miremos qué es una guía de aprendizaje. Es aquel recurso que integra en un solo documento las orientaciones para el desarrollo de las tareas, todas aquellas orientaciones necesarias para que los estudiantes construyan su conocimiento y desarrollen sus habilidades y sus competencias. Por otro lado, la guía integra las sugerencias, aclaraciones, recomendaciones, comentarios, instrucciones, ejemplificaciones, explicaciones para que los estudiantes alcancen los objetivos y las metas de aprendizaje propuestas. La guía de aprendizaje entonces permite mediar las interacciones entre docentes y estudiantes tanto en ambientes sincrónicos como asincrónicos. Recordemos ahora las características de la guía de aprendizaje. Iniciaremos por su papel orientador e integrador. Esas estrategias de comunicación mediada que se dan al interior de las guías para fomentar el aprendizaje autónomo, favorecer la interacción entre los materiales educativos y encadenar las instrucciones y orientaciones para que los estudiantes construyan con éxito sus conocimientos y el desarrollo de sus habilidades y de sus competencias. Su segunda característica tiene que ver con la actitud conversacional con el estudiante, en un lenguaje que logre captar la atención de los estudiantes para compensar esa ausencia físico-temporal, con un lenguaje similar al usado en el aula de clase y muy próximo también a las familias de nuestros estudiantes, con explicaciones sencillas, claras, donde se establezcan y se fortalezcan los canales de comunicación, donde se motiva al estudiante para que esté conectado con el desarrollo de la guía. Esta es su función motivadora y dialógica. Finalmente, la tercera característica, pero no menos importante, es su rol de facilitador de la comprensión de los aprendizajes y de la construcción del conocimiento. Orienta, media el trabajo de los estudiantes y presenta los objetivos de aprendizaje. Activa los conocimientos previos relevantes, moviliza el uso de aprendizaje en articulación con la realización de tareas y plantea las estrategias de monitoreo o realimentación permanentes para evaluar el progreso de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos. De allí su característica de evaluador formativo y permanente y su función de facilitadora y evaluadora. Estas tres características de la guía de aprendizaje las convierten en una alternativa pertinente para dar continuidad a los procesos académicos a distancia que se viven en estos momentos. Hasta aquí hemos dicho que las guías de aprendizaje son el recurso que permite gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes, así no se comparta el mismo espacio físico. También hemos dicho que median los recursos que se ponen a disposición de los estudiantes para que construyan sus conocimientos y desarrollen sus habilidades y sus competencias. Es importante que comprendamos también que la guía de aprendizaje se diferencia de un taller
de un libro o un portal web, en que estos últimos requieren ser adaptados al contexto en el que se desarrolla el proceso formativo de los niños y las niñas, mientras que en la guía de aprendizaje se detallan esas adaptaciones para que el estudiante comprenda y alcance los objetivos de aprendizaje propuestos. Ahora vamos a reconocer cuáles son los elementos que configuran y estructuran una guía de aprendizaje. El programa Todos a Aprender propone 7 elementos básicamente. Sin embargo, y de acuerdo con la diversidad de la literatura respecto a este tema, pueden ser más o pueden ser menos, o tal vez pueden tener otros nombres. Lo realmente importante y que debe quedar claro para todos nosotros es que los apartados que configuran una guía de aprendizaje deben permitir que los niños y las niñas, en la ausencia físico-temporal de los maestros, puedan comprender y desarrollar la guía de forma autónoma y a su vez se facilite el acompañamiento del padre de familia y o cuidador. Entonces, ¿cuáles son estos 7 elementos? Veamos. El primero es una introducción, el segundo, datos generales que identifican la institución, que incluye el nombre del maestro, el nombre del estudiante, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. El orden de estos elementos está supeditado a la manera en que se organiza y sistematiza el aprendizaje y a los recursos que medie. Por ejemplo, una guía de aprendizaje puede incluir recursos como programas de televisión o radio, libros, videos por internet, o puede que la guía no involucre ninguno de estos recursos, lo que la convierte en el único material educativo con el que cuentan los estudiantes para lograr y alcanzar sus aprendizajes. El programa Todos Aprender, con el propósito de fortalecer el proceso de acompañamiento en el diseño, elaboración, revisión, realimentación e implementación de las guías con o sin elementos virtuales, ha propuesto una rúbrica de valoración que comprende los siguientes aspectos, tanto metodológicos como pedagógicos. Estos aspectos de orden metodológico y pedagógico deben tenerse en cuenta para diseñar un material de alta calidad que contribuya a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Miremos entonces cuáles son estos criterios que componen las rúbricas de valoración de las guías de aprendizaje. Por un lado, los criterios metodológicos, podemos ver los datos de identificación de la guía de aprendizaje, tipo y tamaño de la fuente, campos para la escritura. Por otro lado, los siguientes elementos en el campo pedagógico: presentación de una introducción, presentación de los objetivos de aprendizaje. También encontramos dentro del campo de criterios metodológicos el uso del espacio de la hoja, la presentación de orientaciones sobre el uso del tiempo, el uso del lenguaje según el grado. Y en el campo pedagógico encontramos también la presentación del conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje y realizar las tareas que están relacionadas con dicho objetivo. Otros criterios a tener en cuenta son los siguientes. En el campo metodológico, el uso de un lenguaje en segunda persona que proponga un diálogo con los estudiantes para motivar su participación en el aprendizaje. Y en el campo de los criterios pedagógicos, la presentación de las tareas que tiene como fin consolidar los conocimientos construidos y las habilidades desarrolladas. Y finalmente, dentro de los criterios pedagógicos podemos destacar también la presentación de las tareas que tienen como propósito evaluar las comprensiones de los conocimientos construidos y los diferentes desempeños de las habilidades desarrolladas que fueron objeto de aprendizaje. Y la presentación de las tareas que tiene como fin hacer el cierre del proceso de aprendizaje, generando reflexiones y acciones de carácter metacognitivo. Es importante tener en cuenta que para cada criterio hay una descripción que aclara cualquier duda con respecto a cada uno de los elementos que componen la rúbrica de valoración de las guías de aprendizaje. Cada uno de estos elementos dentro de la rúbrica aportan al docente y al tutor referentes para mediar el proceso de diseño, revisión y realimentación de las guías de aprendizaje.